Coahuila es para la oposición y el Estado de México es para el oficialismo. Al fin tenemos resultados de lo que parece la antesala a la elección presidencial. ¿Cómo mueve este 2023 las fichas en el ajedrez político del próximo año, del 2024? ¿Ganó una corcholata en particular? ¿La oposición no termina moralmente derrotada? ¿No es hora de cambiar las dirigencias de los dueños de los partidos políticos? Vamos a platicar del tema hoy en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas, bienvenido. Está usted en Heraldo Televisión. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en @LuisCárdenasMX en todos lados o en @Heraldo_TV. Ahí lo espero, escríbanos, coméntenos, sugiera, queje. A ver, se vale de todo, hombre. Escríbanos, por favor, en todas nuestras redes. Oiga, a ver, ya tenemos resultados. Hay un triunfo importantísimo en Coahuila por la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, con el priista Manolo Jiménez, y hay un triunfo también importantísimo en el Estado de México, en este estado que tiene el mismo tamaño que varios países, por ejemplo que los Países Bajos, y que se lo lleva ahora Morena, gobernando la 4T un total de 23 estados de la República. Prácticamente el 70% del padrón electoral hoy día es gobernado por Morena, o bueno, a partir de septiembre que tome posesión Delfina Gómez. Vamos a ver cómo festejó la maestra Delfina su triunfo. Estoy muy orgullosa de ustedes. Lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo de verdad pido a la vida me permita demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza. Porque esto solamente, como dicen por ahí, amor con amor se paga. Y el amor que ustedes me han dado, yo espero de verdad retribuirlo. ¿Y cómo lo vamos a retribuir? Pues lo que sabemos hacer, trabajando y haciendo con mucho cariño. Y por eso este triunfo que ahorita tenemos hay que sentirlo de todos nosotros. No es el triunfo de una persona. Todos tenemos que ganar y todos vamos a ganar en este esfuerzo que hemos hecho, no solamente de un día, sino de muchos días. Era contundente ya cuando la maestra Delfina Gómez, el día de ayer, a eso de las 10 de la noche, más o menos hace unas 24 horas exactamente, daba este discurso. Vamos, ya nadie podía estar cuestionando el triunfo. Había ganado en ese momento, calculaban entre 7 y 11 puntos, de acuerdo al conteo rápido que daba a conocer el Instituto Electoral del Estado de México. Pero primero vino un ridículo. Y sí, es el aferrarse al poder. Salió Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, los dueños de los tres partidos políticos, a respaldar a Alejandra del Moral y a mentirle a todo el país diciendo que ellos habían ganado cuando sabían claramente que habían perdido y que habían perdido fuerte. Ya después no había de otra. Mientras que celebraban a Delfina Gómez ahí en la Plaza de los Mártires en Toluca, en el Estado de México, mientras que se preparaban para entonar las golondrinas al gobierno de Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral no tenía opción. Y ya, sin los dueños de los partidos políticos, sino con las otras corcholatas, los aspirantes a gobernar por la oposición, tuvo que anunciar su derrota. Vea usted, ponga atención particularmente en la cara de Santiago Krill, ahí a un lado de Alejandra del Moral. Y digo de Santiago Krill porque es él, el aspirante que dicen puede tener más posibilidades de encabezar a la oposición. Me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses. Reconozco a la ciudadanía por su participación
Reconozco a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, que hicieron posible esta jornada electoral pacífica y ordenada. Reconozco a las autoridades electorales por su desempeño constitucional. Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México, y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder, y yo soy una demócrata. ¿Y por qué perdió así Alejandra del Moral? Muchos dicen que por ser priista, que porque fue una campaña mal hecha, que porque no intervino el gobernador del Mazo. Hay muchas cosas, pero a ver, en Coahuila un priista sí ganó, y no solamente ganó, arrasó, porque había una izquierda dividida, porque el PT, Morena y el Verde iban por separado. Sea como sea, el resultado es impresionante. En este momento, Manolo Jiménez se lleva prácticamente el 57% de la votación, y así celebraba ayer. El día de hoy quiero agradecerles de corazón a cada una y cada uno de ustedes, porque todos son parte de este triunfo, y con la gente que está aquí presente quiero enviar desde aquí un gran agradecimiento, un agradecimiento sumamente profundo para las y los coahuilenses que nos apoyaron a ganar la gobernatura de Coahuila. Gracias a todas y todos los coahuilenses de este gran estado. Nada más para darnos una idea, el padrón electoral de Coahuila es más o menos de unos 2 millones de electores. El padrón electoral en el Estado de México supera los 12 millones de electores. ¿Ok? La oposición, y no toda la oposición, concretamente el PRI, se queda con Coahuila. Y Morena, el oficialismo, el López Obradorismo, se queda con el Estado de México. ¿Qué sigue entonces? Vamos a platicarlo después de la pausa. Esto es Contracara. Regresamos con mucho más. Seguimos aquí en Contracara. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Y vamos a aventarnos una conversación entre colegas, entre amigos, que podemos tener puntos de vista distintos, pero que mire, aquí no hay militancias. Aquí se trata pues de la neta, a final de cuentas. Por eso, para analizar los resultados de Coahuila y del Estado de México, quisimos platicar el día de hoy primero con Nayeli Gutiérrez. Ella es presidenta de la Asociación Ejecutiva de Municipios de México. Bienvenida Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, contenta de estar aquí en tu programa. No, hombre, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y además, muy crítica del Partido Revolucionario Institucional, pero muy crítica también del gobierno actual. Entonces, bueno, de lo que se trata el día de hoy es de una visión crítica y de una charla en torno al tema. Bienvenida, Nayeli, muchas gracias. Gracias, Luis. Y también está con nosotros Marco Levario, usted lo ubica perfectamente bien, un periodista extremadamente duro, ácido en los comentarios, pero además, pues que no tiene filias ni fobias partidistas. Bueno, quizá filia sí, porque es coleccionista de latas y botellas de refrescos, entre algunas otras cosas. Querido Marco Levario, es un gustazo tenerte. ¿Cómo también estás? Para mí, y americanista también. Ay, americanista. Buenas. ¿Eres americanista? Sí, claro, y estoy sufriendo todavía por la eliminación de mi equipo a manos de las Chivas. Yo no soy futbolista, pero avísenme que iba a venir un americanista. No, se cancela todo, vamos a hacer otra cosa. No es cierto, no, bienvenido Marco. Muchísimas Bienvenida, gracias. Nayeli. Oigan, a ver, empecemos. Primero, pues una lectura, ¿no? O sea, de saque, una lectura. Nayeli, ¿qué viste en Coahuila? ¿Qué viste en el Estado de México? Mira, que vi que efectivamente en el caso de Coahuila, por empezar, que es un estado más pequeño, quien operó fue el gobernador, ¿no? Y lo vimos desde Durango, que nuevamente Riquelme gana una elección a gobernador, y que también esto se debió a un error de Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado en estas dos entidades que ha decidido a quién poner de candidato y no al más aceptado o al que más suma a la marca de Morena, pues nuevamente vemos el resultado que pierde Morena.
y que se divide Morena, pero también vemos una gran operación de Riquelme, que sabía lo que quería, que efectivamente eligió a su candidato y logró la hegemonía en su estado, tan es así que gana las 16 gubernaturas. Ya. Y vemos también ahí a los 3 presidentes de partido montados de este triunfo donde no tuvieron nada que ver. Y en el Estado de México veo a Alejandra del Moral, una candidata muy echada para adelante, pero que desgraciadamente la dejaron sola. Creo que en esta elección, específicamente del Estado de México, debió haber ido un candidato ciudadano, nadie identificado con el partido porque las siglas están muy mal vistas en el Estado de México. Y tenía que haber sido a lo mejor un panista, ¿no? Que pudiera ahí lograr una empatía mayor con la población, porque la única manera en que pudiera haber perdido Morena es que la clase media hubiera salido a votar. Pero desafortunadamente hubo este abstencionismo tan grande porque no había un candidato por el que quisieras votar, ¿no? Traía ahí la mancha del partido, la mancha del PRI, y esto no permitió que la gente pudiera salir a votar. Y al no salir a votar tenemos, y ya vemos a un Morena muy consolidado con una estructura donde estuvieron trabajando tanto el gobierno federal como los gobiernos locales y lograron organizarse para una gran movilización. Entonces estaban preparados para ganar esta elección. Entonces, yo creo que ya en el Estado de México se veía, era previsible el resultado, y lo mismo en Coahuila, no hubo sorpresas, al menos para mí. ¿Qué ves tú, Marco Levari? 3 elementos básicos. El primero es, y no es menor, el hecho de que podemos verificar que la mecánica electoral funcionó. Y no es menor porque es el antecedente inmediato anterior al proceso electoral federal de 2024, y 2, porque O sea, el INE y el Instituto Electoral INE y el de Instituto México, o sea, Estatal estatal, ¿no? No hubo fraude, ¿no? Creo que nadie vemos un Nadie fraude, ve un fraude. sí, o un Así es. apatismo o algo así. Es muy importante eso porque todavía hace un par de meses estábamos en el país con el arma en un hilo a propósito de la propuesta del presidente por aniquilar nuestro entramado electoral y sus instituciones, de tal suerte que esta jornada electoral, junto con los tiempos legales que implican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que pronunciarse por la segunda parte del Plan B, ya no importa si se pronuncia en 2 semanas o en 3. Este cuadro normativo y legal es el que va a regirnos en 2024. 1. 2. Veo a un gobierno y su partido dispuestos a dinamitar, sin embargo, en la práctica, este entramado normativo y legal. Porque nunca, como en toda la historia moderna de nuestro país, había ocurrido lo que ocurrió con un Morena que aprendió muy bien de las peores prácticas del PRI para un día sí y otro también dejar un registro que no deja de ser incómodo. Empecemos, si les parece, con Edomex. ¿Por qué pierde el PRI Edomex? Tuvo que ver este asunto, tuvieron que ver el asunto de la candidata, tuvo que ver el asunto del gobernador, intervino, no intervino el gobernador. Por cierto, no se supone que no deben de intervenir los gobernadores, porque me llama mucho la atención esta queja que viene de la oposición, ¿no? No hiciste nada del Mazo. Bueno, podía hacer algo. Es cierto, no seamos ingenuos, los anteriores han hecho muchas cosas, pero este en particular parece que no hizo nada. ¿Qué pasó en Edomex? ¿Por qué pierde el PRI? ¿Y por qué pierde de esa manera? ¿Es mucho, es poco, estos 9 puntos de diferencia prácticamente? Yo creo que es mucho porque era un gobierno que obviamente por 79 años gobernó un solo partido político, que era un emblema dentro del priismo y la joya de la corona. Obviamente, como sabes, había una maquinaria que siempre se reconoció, la maquinaria del Estado de México fue reconocida en todo el país porque era la que operaba elecciones y era ganadora. Entonces, el perder para el PRI el Estado de México le quita la figura del partido nacional. Ya tienes un partido local en Durango y uno en Coahuila, pero ya no tienes esa hegemonía que existía en el PRI. Y evidentemente ya no tienes un partido nacional con esa importancia. ¿Por qué pierde el PRI? Yo creo que la marca estaba sumamente desgastada. Yo creo que el desprestigio de Alejandro Moreno en los últimos años y obviamente este manipuleo que ha habido de información en contra de él, hasta las propias conversaciones que en la elección se dieron a conocer, ha mermado la figura del PRI. Y el presidente diariamente lo vemos en la mañanera hablando de la corrupción. La corrupción está totalmente ligada al PRI. Entonces, el hecho de llevar una candidata tan identificada con el PRI, que fue presidenta del partido, que fue por muchos años desde Peña Nieto, pues de antes de Peña Nieto, pero que se consolidó más con Peña Nieto y ahora con el gobernador, hablaba de una candidata totalmente hecha de la mancuerna del Grupo Atlacomulco, del expresidente Peña, de todo lo que la población no quiere saber. Y tenías la opción de haber llevado a un candidato a la mejor del PAN, como era Enrique Vargas, que desgraciadamente se desinfla cuando sale el escándalo inmobiliario, y hay una negociación entre los 3 partidos para que vaya Alejandra. Alejandra, que sí era una candidata cercana al gobernador y que el gobernador sí intervino para que fuera ella la candidata.
pero también estamos viendo que su campaña pues no era la mejor. Eso de valiente, la verdad es que a nadie le hacía sentido. Ella en su propio apellido del Moral llevaba la campaña en sí misma, hablando de la moral y de todo lo que podían haber resaltado, y tenía que haber sido al target de la clase media. ¿Por qué la clase media? Porque la clase baja ya la tiene cooptada el gobierno federal con todos sus programas sociales, y es donde mayor empatía, la clase baja, perdón, es donde mayor empatía tiene el presidente. Esta elección la gana el presidente, ¿no? Lleva obviamente, hasta acabó la idea de Alejandra del Moral, una candidata que aunque le echó todas las ganas no acabó de prender, no tenía la estructura, o sea, no tenía la estructura del partido, no existía estructura en el partido, que eso es lo más lamentable, y por legalmente el gobernador no tendría que haber intervenido, que aunque lo sabíamos que todos los gobernadores intervinieron, seguramente lo hizo, pero no en las dimensiones que antes hacía. Ustedes recuerdan la elección anterior cuando gana Del Mazo, todos los secretarios de Estado de Peña Nieto tenían la responsabilidad de un municipio, fue una elección macro donde operaba el gobierno federal, y los priistas estaban acostumbrados a que había mucho dinero y mucho apoyo. En esta elección, cuando les cambia el esquema, no supieron qué hacer, entonces te quedaste con muchos generales, pero pocos militantes, poco trabajo territorial, y entonces no tenía Alejandra de dónde venirse. Y tampoco utilizó las estructuras del PAN y del PRD. ¿Por qué las del PAN? De los 10 municipios más poblados, 5 los tenía el PAN. Si te hubieras metido a Enrique Vargas a trabajar, que no lo hicieron, hubieras ganado esas estructuras. Y por el otro lado, el PRD tenía mucha ascendencia en municipios como Chalco, como Netzahualcóyotl, y tampoco los viste operar. Entonces fue una candidata solitaria. Y por el otro lado tenías la maquinaria del Estado, que sabía lo que quería, que para el presidente era la joya de la corona, el Estado de México, una candidata que fue de menos a más, ¿no? Porque muchos decíamos al principio no habla bien, y al final terminó haciendo una conexión. Su propaganda era muy cercana a la población, les hablaba el mismo idioma, llegó a la sensibilidad de la población, y efectivamente tienes todos estos programas sociales que lo saben manejar muy bien. Entonces lograste una elección de Estado que, al no salir la población a votar, garantizabas esta estructura territorial para ganar una elección. ¿Tú sí ves una elección de Estado? Sí, veo una elección de Estado de México, de Estado del gobierno federal. Del gobierno federal, definitivamente. Porque es muy parecido, citabas hace un momento el ejemplo de lo que pasó con Del Mazo. Peña Nieto festejó en su momento el triunfo de Del Mazo, creo que más que el suyo propio, ¿no? Sí. Había logrado arrebatarle a Morena el Estado de México en ese 2017, aunque si nos atenemos a los números, ganó por 2 puntitos. Y todavía más a los números, el PRI pierde frente a Morena. El PRI solito como partido pierde frente a Morena solito como partido en ese 2017. Ya las alianzas son los que lo hacen ganar. Porque perdió, si te recuerdas, en esa elección perdió la mayoría de los municipios. Sí, claro. Entonces, la verdad es que como partido perdieron. Nada más fue que hay mucho se habla de la negociación que hubo entre obviamente López Obrador y Enrique Peña Nieto al perder la gobernatura para la presidencia de la República. Yo le quiero preguntar también a Marco, ¿tú ves una elección de Estado? ¿Qué hizo o no hizo el gobernador? ¿Podía hacer algo? Sin duda. Creo que mi hipótesis de trabajo es que Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral cedieron el gobierno a Morena. Alejandra del Moral sabía también. De alguna otra manera, ¿no? O sea, vas a hacer el fusible. Estoy convencido de ello. Hay elementos que nos permiten señalarlo más allá de cualquier especulación. La primera, y vayámonos con lo evidente, un gobierno se gana o se pierde en función de la eficacia de la administración pública. Y desde ahí el veredicto de la sociedad, que no solo hay que explicar en su abstención como indolencia, se encuentra un alejamiento entre el ejercicio del gobierno y la sociedad. Ese es un primer elemento que me parece básico. Segundo, quienes comentan o afirman que debería de haber intervenido el gobernador en el proceso electoral estarían exigiendo igualmente trapacerías legales como en las que incurrió. Gobernador, ¿dónde están los mapaches? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no movió las urnas? Así es, ¿no? Lo que dentro del marco legal pudo haber hecho, además de un gobierno eficaz, es la natural relación, esta sí legal, entre él y el candidato, lo acabas de comentar. Él resuelve quién es la candidata. Ese es otro dato incontrovertible. Sí, claro. Él resuelve cuál es la estrategia de campaña, y lo dijo Alejandra del Moral. La estrategia es la conciliación, de tal suerte que hay quienes creemos que frente al gobierno populista autoritario e ineficaz, y en el caso de Delfina Gómez, su representación de la ignorancia, era decirlo con todas sus letras. Es decir, no es atentar contra la reconciliación cuando le dices a una persona, de acuerdo con la ley tú eres una delincuente electoral, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública tú dejaste de
justificar 830 millones de pesos. De la SEP. ¿No? De la SEP, cuando estuviste en la SEP. En fin, la estrategia de Alejandra fue una estrategia completamente acabada, es decir, Divina, derrotada. ¿no? O sea, totalmente ingenua. abstrusa, rarísima, porque como dice Nayeli, o sea, valiente, so what? Yo voy al cambio, abstracta. pero es que tú no eres el cambio, tú eres la continuidad. Exacto. O sea, ¿el cambio de qué Y específicamente? luego se dice, lo que pasa es que el connubio entre las fuerzas políticas no determina la participación social, pero si el 50% de los ciudadanos no votaron y la señal que le estás dando a los ciudadanos es que Alejandra es la continuidad de este gobierno, estás entregando el gobierno. Ok. A ver, pero más allá de la lectura profunda política, vamos a irnos un poco a la banda, al barrio, para que no parezcamos que nos sobra mundo y nos falta barrio, ¿no? A ver, tengo una duda. A mí me sobra mundo porque nací en el barrio. No, bueno, no, pero yo lo sé muy bien, querido Marco Levario, no, bueno, a ver. Gente normal, gente que no tiene su vida en torno a la política, que ya cada vez es más, veía la opción de el PRI, que lo que quiere es sacar a Morena, y Morena, que lo que quiere es sacar al PRI. Alguien puede pensar en lo que yo quiero, alguien puede darme una propuesta. No sé, ¿cómo vieron esta abstención? 50%, más o menos la mitad de los mexiquenses, pues prefirieron no ir a votar. O sea, ¿para qué? ¿En dónde viene esta apatía? Mira, y fíjate que fue una campaña muy dirigida a la votación, sobre todo de la coalición. Si tú veías todo lo que enviaban a través de redes, era incentivando la votación y viste a los empresarios también haciendo su luchita para que la gente votara. Cuando no tienes una opción, no sales a votar. Cuando ves que es la continuidad de lo mismo, no sales a votar. Pero también cuando ves que están coludidos con lo que no quieres. Y creo que era más que evidente que había una colusión ahí muy cercana, ¿no? De hacia dónde querían ir. Y por eso la gente no se sale a votar. O sea, y no solo eso, yo creo que el discurso solo en contra del gobierno, que fue lo que utilizó la oposición, no alcanza. Y yo creo que es el mejor ejemplo que deben tomar la oposición de entender que el solo hecho de criticar al presidente sin una propuesta y sin un candidato y sin una estrategia no sirve. Eso deberían de estar ahorita muy preocupados en vez de levantar las banderas de que triunfaron, que solamente ellos en su mundo paralelo entienden que la pérdida es un triunfo. Deberían estar preocupados cómo le van a hablar a la población, porque en este momento, en este país, desgraciadamente no existe una oposición, ni tienes un candidato con miras a la siguiente elección, y que esto es lamentable porque en México debe prevalecer un equilibrio de poderes, un equilibrio de fuerzas que te permita la gobernabilidad y que permita que todos los mexicanos estén representados. Y eso fue lo que sucedió en el Estado de México. Yo creo que el Estado de México es el mejor ejemplo de cómo está la población, porque tienes comunidades muy pobres, muy ricas, las intermedias, tienes todos los estratos sociales, todos los estratos en educación. Y otra cosa muy importante es ver quiénes votaron. O sea, el número más grande de votantes está entre los 39 y 60 años. Y ahí también podemos ver hacia dónde fueron los votos. Chavos no. Los chavos fue muy poca la participación y los chavos votaron por Morena, ¿eh? Sí, O sea, votan por Morena, ¿no? los adultos mayores votan por Morena y el intermedio fue el que un poco más por la votación, pero también en cuestión de educación, solamente los universitarios o posgrado votaron por Alejandra del Moral, los demás por Morena. Entonces, el discurso del presidente le está funcionando extraordinariamente. Pero solo dos matices. Uno, Claro. el 50% de abstencionismo es histórico en el Estado de México. A eso es iba decir, a no es preguntar excepcional. también, porque en 2017 fue 52%, Así ¿no? es. De votación, Que había una sido cosa el así más rara, y 2012 creo que por ahí, 48. 48. Entonces, Bueno, ahí fue es, 49, digamos, 48 es el más bajo. 49, digamos. Entonces, Sí, el es de- una tendencia. Sí, pero o sea, siempre vota la mitad. Sí, más es o una menos. tendencia. Y dos, el segundo matiz. Coincido, el anti-López Obradorismo no es funcional, nada más que ni siquiera eso es lo que hizo Alejandra. Sí, bueno, no. es no decir, entró al ni lo tema. hizo, ni eso, ni para eso le alcanzó. Déjenme entrar ahí un poco con la polémica, porque, o sea, mencionan ambos que sienten una elección de Estado desde el gobierno federal, pero yéndonos a estas popularidades, muy curioso el 60%, porque más o menos el 60% aprueba al presidente en el Estado de México, pero más o menos el 60% rechaza a Alfredo del Mazo o rechaza al PRI en el Estado de México, ¿no? ¿No tenía mucho que ver este factor, el que no entendieron que jugaban
de local los priistas? ¿Qué ven ahí? Exactamente. No, totalmente. El dato que diste hace unos momentos en relación con que no vimos una colisión entre las, digamos, las fuerzas electorales o las maquinarias electorales de ambos partidos, implica otro dato que nos permite decir que en esa operación de Estado participó del MAS. En esa operación de Estado para hacerlo, porque la propia estructura electoral, y lo digo en el estricto sentido formal, por favor, que no se me malentienda, señalando dentro del propio análisis, porque dentro del mismo también podríamos decir, en la Realpolitik el gobernador incide, como incidió en Coahuila. Y así ocurrió. Si nos vamos a la contrafactualidad, o sea, ¿qué hubiera pasado si a poco neta pudo haber ganado el PRI, el PAN, el PRD de alguna forma en el Estado de México? Para muchos esta era una elección perdida desde el año pasado. O sea, era una cosa en donde no había manera en donde pudieran retenerlo por el rechazo uno al gobierno local, por el rechazo local del Estado de México al PRI, y bueno, pues también por la desorganización que había en la alianza. ¿Pudo haber habido una forma en que ganaran? Yo creo que sí, con un candidato más ciudadano. O sea, si tú incentivas a la clase media alta, que ya no están con el presidente y que muchos votaron por él, salen a votar. O sea, las elecciones cuando pierden, evidentemente en este caso, quien estaba en la presidencia de la República, que tenía su candidata, cuando pierdes, cuando la gente sale a votar. Si tuvieras tenido una participación más numerosa, al 60%, seguramente pudo haber una variante, porque ese voto no lo llevas a votar, no lo convences, no lo pagas. Sale por convicción. Casos como lo vimos en Nuevo León con el Bronco, como lo vimos la elección pasada en la Ciudad de México, que perdieron, o Morena pierde la mitad de la ciudad, porque la gente sale a votar. A lo mejor no por el candidato, ni porque sea la mejor propuesta, sino votas en contra de lo que no quieres. Desgraciadamente en el Estado de México era alguien tan priista, con la misma esencia priista, con el mismo discurso, que no tenías para dónde irte y solo había dos candidatas. Entonces también el hecho de que no hubiera un tercer candidato polariza. Entonces tienes la disyuntiva como ciudadano, ¿con quién voto? Si melón y sandía son terribles, pues mejor no sales a votar. ¿Tú hubiera operado mejor la alianza? Yo sé que no te gusta mucho el fútbol, pero mira, Vucetich pero a ver. llevaba a Monterrey en primer lugar todo el tiempo. Y sin embargo al final perdió por un mal planteamiento. Lo corrieron. Marco Cortés hizo algo mucho más complejo, que fue 408,000 votos fueron los que recibió el PAN en el Estado de México en una votación que nunca en su historia del partido habían podido tener, de tal manera que podemos decir que el corredor azul se acabó. Hoy es el dato, 700, ¿verdad? No, 600, es el dato. ¿no? 680. 400 y tantos yo me había quedado, pero 600 si tú quieres. Sí. Es decir, yo me quedé con la revisión, esto es nada. Porque prometían 1 millón, ¿no? Es nada, el PRD 210,000, No, es decir, la tercera parte del PAN, el PRD. El histórico del PAN era 1 millón. Su votación más baja había sido con Josefina. Fíjate, como 700. estamos hablando del menos. Y el PRD llegó a tener la elección pasada con Cepeda, ¿fue Cepeda? Sí. 1,200,000. El puro PRD. El puro Juan Cepeda. Porque ni el existía el 10%. Así es, ni el 10%. O sea, el PRD no existiría si no fuera en alianza, ¿eh? Y es un chiste el PRD. Pero lo más importante y lo relevante ahorita que vamos a este tema es lo que le aportó a Morena el PT y el Verde. Sin ellos tampoco hubieran ganado, ¿eh? El Verde le aportó 600,000 votos y el PT 400. O sea, el Verde es el PAN en el Estado de México. Mírate, el Verde más, según mis el mismo valor. Números, o sea, creo que en total 200 son más. 1,80,000. Claro. Lo que los dos le aportaron a Morena. O sea, también sin ellos no ganan, ¿eh? Van a vender caro su amor. Pero, y ahorita que vayamos a Coahuila, habrá que analizar también qué paso jugaron o qué figura jugaron en Coahuila, el Verde y el PT. Yo creo que hay que estar muy alertas. Y entonces, esta coalición, PAN, PRI, PRD, ya no sirve. Pero o sea, tienen que hacer otra jugada, porque esta ya no representa. Si sigo con la metáfora, si Vucetich, después de que eliminaron a Monterrey, dice, somos campeones, creo que la afición se indignaría. No, hombre. ¿Qué es lo que acaba de hacer, no? Es lo que acaban de salir Marco estos Cortés. tres, Marco Cortés, Alito Moreno y Dijo que ganaron. Esa es la nota. Dijo que jaló más votos que antes, ¿no? Sí, claro, que si se hubiera disputado, como coalición, además. Que si hubieran disputado otras instancias de representación popular y no sé, la repartición de algunas fichas de refrescos, ellos hubieran podido ganar. No, sí, si estuviéramos en otro universo, pues él sería el rey del mundo, ¿no? Claro. O sea, es eso. ¿No? Es terrible todavía no entender. Ese es el otro dato que nos hace falta. La Alianza Va por México no se ha dado cuenta de la monumental derrota que ocurrió en el Estado de México. Coahuila es un estado
importante, sí, parte de la comarca, etcétera, pero en comparación del Estado de México, pues muy poco. O sea, el Edomex son 5 Coahuilas, ¿no? Sí, Más o exacto. menos. ¿Cuál es el futuro de la alianza? ¿Qué ven ahí con estos 3 partidos políticos que insisten en que ganaron, que tienen además un discurso que a mí me llama mucho la atención, diciendo que pues no perdieron tan feo? Sí, no. Las encuestadoras decían que 20 puntos. Es cierto, las encuestadoras decían que 20 puntos, 18, etcétera. Perdieron por 8. Para mí sigue siendo una distancia bastante fuerte. ¿Qué ven en el futuro de estos 3? Mira, yo creo que van a seguir porque yo, como lo dije hace muchos, 2 par de años, los 3 dependen de ellos 3. A ninguno de los 3 dirigentes los quieren en sus partidos, han perdido a la militancia cada vez, bueno, el PRI más que los otros 2, pero han perdido su militancia, ya no representan a nadie más que a su grupo. El que ellos pertenezcan o sigan dirigiendo el partido les da ingresos, por supuesto, y posiciones, negocio. porque a todos los vamos a ver en una pluri, Es un pero negocio. están dinamitando a su militancia y están dinamitando a la oposición. Entonces yo creo que sí van a seguir porque ellos mismos se necesitan mutuamente y por eso ahora se hacen los locos, y yo escuché a los 3 en entrevistas que se molestaban cuando eran cuestionados por los periodistas. Ah, sí, claro. ¿no? Y eran altivos y eran groseros, porque saben que están mintiendo y que todo el mundo nos damos cuenta, pero ellos van a seguir teniendo su mentira y ahora culpan a Del Mazo, que de él dependió la derrota, y también cuestionan a MC. Están haciendo bien su chamba. Si su chamba es beneficiar al gobierno, lo están haciendo muy bien porque están dinamitando la única posibilidad de alianza que hay. Y esto te va a llevar a que no vamos a tener candidatos, un candidato decente de esta alianza no va a haber. Y si tantito nos equivocamos y Alito, su jefe, le dice otra cosa, él va a ser el candidato por el PRI, porque ya lo vimos, ¿no? Con todo su emblema, haciéndose campaña. Él ya está en campaña. Terrible. Y entonces menos vas a tener una posibilidad, porque entonces vas a ir a dinamitar y a lo mejor va a ir el PRD y el PAN, porque el PRD se va a agarrar del PAN si no desaparece, y veremos un candidato de MC, porque MC ya hoy declaró, no voy con ellos, y yo creo que Dante hace lo correcto. ¿Para qué vas a ir con esos partidos y con esos dirigentes? Creo que sí los partidos se han equivocado, su militancia y quienes tienen la posibilidad en no hacer un cambio de dirigentes, que es urgentísimo por el bien de México. Hablaste de algo muy interesante y habrá que verlo a profundidad conforme vaya pasando el tiempo. Esta altivez, esta ira que tienen los dirigentes de los partidos. Marco, tú lo viviste, digo, a mí me tocó también le tocó a mucha gente que nos dedicamos a escribir, a opinar, a decir, a hablar. Y escribíamos, decíamos desde hace 2, 3 semanas, pues viene una derrota, ¿no? Quién sabe de qué tamaño, pero no va a ser una derrota sencilla, viene una derrota. Y lo que recibíamos, y nadie se está rasgando las vestiduras, ¿no? Pues digo, qué padre, Forma parte de nuestro trabajo. De eso comemos y de eso pedimos nuestra limosna. Qué padre que haya comentarios y se mueva. Pero muy interesante el odio y la ira que había de supuestos panistas, perredistas, priistas sobre todo, al señalar de manera crítica lo que estaba sucediendo. Cero autocrítica. ¿Esa será la mayoría o la minoría de la oposición? ¿Cómo viste esto en particular? La mayoría. Es la mayoría. Sí. Si el presidente de la República, con mucho tino, decide, yo no me gusta emplear el término adelanta la sucesión, decide los tiempos de la sucesión, y la oposición dijo, a nosotros no nos decide los tiempos el presidente. ¿Cómo no? Empezó la primera. Segunda, si en algún momento se pensó en la posibilidad de una fractura dentro de Morena para tratar de equilibrar ahí un poco e incluso alguno de esos pudieran ser candidatos de la oposición, el presidente volvió a decidir y logra un acuerdo de unidad en donde Ricardo Monreal ya no se va, en donde Marcelo Ebrard ya no se va y ellos están. Lo que no habíamos previsto es que la lentitud y la posibilidad de una fractura interna ocurriera en realidad con la Alianza Va por México. No entre sus dirigentes principales, desde luego que entre ellos mismos pues hay connubio, es decir, hay simpatía hay negocio, para continuar. ¿no? Negocio. Lo que decían hace rato. En el negocio de ganar, los 3 levantaron la mano. En el negocio de perder, cuando reconocen la derrota, ellos no hicieron nada y Oye, dejaron paréntesis, solo. eso fue una barrabasada monumental. No puedo creer el tamaño de ego. O sea, lo comentábamos hace un rato fuera de aire, ¿no? ¿Cómo está Alito, Zambrano y Marco Cortés? Así es. Abrazando a Alejandra del Moral en la mentira, que todos sabían era una mentira. Ganamos, ¿no? No ganaron, sabían que habían perdido, pero van a la foto a decir ganamos. Y de ahí toman su avioncito, se van a Coahuila con Manolo a decir ahora sí ganamos, las sonrisas. Aquí sí. Y mandan a sus aspirantes presidenciales a sacarse la foto con la fracasada.
Sí, y ahí La está todo cara- Krill. sí, ahí está Krill, ¿no? Así de- La cara de uno que va a ser candidato a la presidencia de la República, todo triste. Sí, o sea, al que es nuestra corcholata, al fuerte, mándalo con la fracasada, la foto para que a ver si bailas esta, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. No, yo estoy impresionado. Entonces, bueno, pensábamos que la fractura podría ser, y va a ser, o podría ocurrir en la Alianza Va por México. ¿Por qué? Por lo que acabas de señalar, me parece de la mayor importancia. Militantes del PRI todavía ya están en un grado de tensión mucho mayor. Militantes de Acción Nacional que quisieran a Lili Telles o que quisieran a Xóchitl Gálvez en lugar de Taboada están en posibilidad de ello. Y en el PRD, pues quieren, les surge el relevo generacional, de tal suerte que en el peor momento los partidos entran en crisis, sin tiempos, sin reconocimiento de candidato y sin uno solo que pueda representar cierta imagen competitiva rumbo al 2024. Y no se empezará a radicalizar el discurso un poco para mal, porque, a ver, hay una radicalización del discurso de López Obrador, eso es clarito. Y empiezo a ver la radicalización de una parte de la derecha, de la oposición, no me gusta decir de la derecha y la izquierda, pero de la oposición de López Obrador. Hay una radicalización también del discurso, pero creo que en cantidad de gente no sé si sea compatible los radicales de un lado contra los radicales del otro lado. Estamos viendo un experimento, a mi punto de vista, de pronóstico reservado, que puede tener consecuencias severas en algunos enfrentamientos. Cito lo que pasó en la Corte hace algunas semanas, cuando un grupo de simpatizantes de la oposición, simpatizantes de la Corte, fueron a quitar el campamento ahí que tenían los opositores a la Corte y pues seguidores de López Obrador. Digo, fueron unas mesas que se aventaron, unos empujones, pero no sé si esto lo vayamos a ver en mayores escalas. ¿Tú qué ves, Nayeli? Yo creo que sí se va a ir incrementando. Mira, el discurso de odio, creo que en este sexenio es algo que yo siempre he criticado, porque no puedes hablar de fifís, ¿no? Y chairos. Y chairos, porque entonces estás hablando de dos sectores de la población que son ¿no? antagónicos. Y eso creo que cada vez se radicaliza más y los ejemplos son lo que está sucediendo en la Corte. O sea, el hecho de que la Corte se pronuncie en contra es su responsabilidad y legalmente está haciendo lo correcto. Puedes estar o no de acuerdo, pero no puedes mandar grupos de choque porque va a llegar un momento en que no los van a poder controlar. Y evidentemente en la manifestación que hubo de la población, pues fueron grupos que decidieron, ¿no? Y tomaron como decisión propia el manifestarse en contra. Y lo mismo sucedió en eventos de campaña en esta última elección y en algunas casillas. Entonces, yo creo que el discurso se va a ir radicalizando porque muchas personas están frustradas, no tienen una voz que los represente. No existe un candidato, un partido, un político que represente sus aspiraciones, su sentimiento y la necesidad que tiene. Por eso yo hablaba de lo necesario que es que en este país existe equilibrio de poderes y existan opciones, ¿no? Siempre tenemos que tener A y B, C si se puede, para poder tener toda la población representada. Los únicos que lo logran hacer son ustedes como medios, que se han vuelto la voz de la ciudadanía. Pero en este momento tenemos una ausencia enorme y eso va a llevar a que la frustración de la población se manifieste de una manera desgraciadamente radical. Porque llegas y tumbas una protesta que, a ver, uno no es que esté a favor o en contra de esa protesta, pero sí, la neta era hasta escatológica y yo pasé varias veces allá afuera de la Corte, creo que todos. Sí, se veía gacho, se veía feo, los ataúdes y todo. Es de muy mal gusto, es reprobable, lo que quieras, pero pues al final de cuentas es un derecho a manifestarse. Entonces que lleguen los otros y ya no, es el pelearse mexicano contra mexicano, el omitir al otro. No sé, ¿tú qué ves, Marco? Sí, desde luego. Que nos toca de aquí al 24. Y vamos a tener muchas más expresiones, desafortunadamente. Ahora, creo que vale la pena preguntarse, un poco lo apuntabas ahorita, Ingrid, que es, ¿hacia dónde ha ido dirigido el discurso de odio? No ha sido con los partidos políticos, ni con los dirigentes. A Enrique Krause ha hecho alusión el presidente de la República 322 veces. 2 veces ha aludido a Alito. A Carmen Aristegui ha hecho alusión a ella cerca de 235 veces. Y por ahí con Denise Dresser y con Héctor Aguilar Camín. Infinitamente menos se ha referido a los otros dirigentes. De hecho, no se ha dirigido a Jesús Zambrano y a Marco Cortés, de tal suerte que al presidente lo que le enoja son intelectuales, académicos, periodistas, luchadores sociales, feministas y movimientos sociales que no son orgánicos, como los de los padres,
que con sus hijos sin medicamento para el cáncer, a quienes les llamó incluso como parte de un complot. Entonces, están tan a los fuera aspiracionistas, ¿no? Sí, claro. A esa clase media. Y ahí sí se va contra ellos. Contra ellos el ciudadano. directamente. Ahí está el discurso de odio. Si usted es clase media, si usted ya tiene la licenciatura o la maestría, siga para adelante, siga su camino, no queremos. Así es. O sea, ahí sí ya hay mucho ofendido. En donde hay un punto también que hay que señalar, perdón ahí por la interrupción, pero... Sí. Datos de pobreza laboral que se acaban de actualizar, si no me equivoco, más o menos 46, 47 millones de mexicanos en este país están en pobreza laboral. Traducción, ganan menos de 3,000 pesos al mes. Pues no son clase media, o sea, a ver, ellos están con el presidente. Sí, sí. El presidente sabe a qué ciudadanos pegarle. Por supuesto que sí, son una minoría. Le pega a esa minoría, Pero todos minoría, aquellos que por le pueden supuesto. representar esos contrapesos. Y como a los partidos no le representan ningún contrapeso, ni siquiera un ataque del presidente los podría llegar a fortalecer. A ver, decía Silva Herzog, ¿no? Hace unos días en Reforma. Le avienta el presidente una pelota y ahí va la oposición como perrillo faldero a traérsela de vuelta. Y así es. Exacto. Caen justito en el juego. Tal cual. Qué cosa. Eso es lo que está haciendo. Oigan, que se nos acaba casi el tiempo, pero vámonos con Coahuila. A ver, hablamos ya mucho del Estado de México. Coahuila, pues apabullante el triunfo del PRI. Pero pues ahí sí fue un priista y ahí no tenían miedo de decir que eran priistas. Ahí nadie tuvo miedo de decir soy del PRI, ¿no? Manolo Jiménez no traía ninguna bronca. Ningún problema. No, yo creo que ahí sí fue la operación, ¿no? Efectivamente, el gobernador, yo creo que supo crecer a su candidato. Además que Manolo traía un antecedente de buenos gobiernos desde que fue presidente municipal. Y yo creo que hicieron todo, y también lo que tú decías, ¿no? El respaldo de un mejor gobierno te respalda para que voten, ¿no? Para que sigas o la población quiera que haya una consecuencia lógica. Creo que ahí no se metieron los partidos. Como ustedes saben, el PAN y el PRD ni siquiera tenían un candidato, ¿no? deseable. Ahí sí fue solo el gobernador. Y también el gran error que cometió Morena es que ya tenían un candidato que se estaba perfilando como el candidato del presidente, que era el ex subsecretario. Ricardo Mejía, que él sí se acuerdan cuando la revocación de mandato lo mandan un mes antes y logra 300,000 votos. Sí. O sea, que era un buen presagio, que era alguien que se podía posicionar, que estaba creciendo. Sin embargo, ahí Mario Delgado interviene y decide que sea Guadiana, que tenía una imagen terrible. Digo, no sé si oyeron la declaración, pero hace rato me comentaba Rubén, que dijo que se iba a ir a sus vacaciones, ¿no? Ya acabó la campaña, voy a España, a los toros. Está bien. O sea, ya acabé, ya vámonos, ya. Yo ni quería estar aquí, vámonos. Entonces ese era el candidato que se tenía. Entonces se divide la oposición, no la oposición, se divide Morena, porque no va con sus aliados ni con el PT. La oposición ahí. Y tampoco el Verde. Que también eso hablaba de que era una posibilidad de lo que podía suceder en la presidencial, que al final se recompuso y los dos partidos en contra de sus candidatos declaran a favor, ¿no? Que eso también te habla de la falta de ideología y la falta de compromiso de los partidos con los ciudadanos. Y aún así, Mejía llegó a 18 puntos y 23 de Guadiana. O sea, te habla que efectivamente se equivocaron porque Mejía le hubiera dado la batallita. A lo mejor no gana, pero... récord del PT en Coahuila. El PT en su vida en Coahuila habría logrado creo que más de 5 puntos. Capitalizó todo el descontento de los militantes de Morena, sin duda. Creo que vale la pena, digamos, especificar que los dos gobernadores se metieron. También se metió Del Mazo. Pero Del Mazo se metió para que no ganara Alejandra del Moral. Él delimitó la propia estrategia de su... Él contrató al estratega de Alejandra del Moral. Entonces, el que se hayan metido uno y el otro no es la diferencia, sino en cómo se metieron. Esa es la primera variable. Sí, también en la omisión hay acción, ¿no? Sí, pero en el caso de él no hubo omisión. Es decir, eligió a Alejandra, acordó con Alejandra, entregaron y los dos, con una diferencia de 12 horas, le dieron la bienvenida a Delfina. Ok. Yo no encuentro más que estos datos o hechos verificables, que todos podemos verlos, ¿no? Y además, buena observación, digo, no sé si esto sea medio bíblico o cabalístico, pero sí fueron 12 horas exactas prácticamente. Sí, porque Alejandra del Moral reconoce derrota eso de las 9:30 y Del Mazo tiene su conferencia a las 9:30, pero de la mañana al día siguiente. ¿Cómo nos podemos explicar que salen diciendo ganamos y 3 doritos después salen diciendo perdimos? ¿no? Me parece que se explica a partir de que dicen aquí la operación es reconoces de inmediato, porque como se cayó un poco el PREP, ya estaban en las redes sociales incendiando diciendo que esto no había ocurrido, creo que es. Y la otra variable, el candidato. Digo, los que somos ya viejos nos acordamos de las viejas caricaturas de los caciques y todas estas cosas. Me recuerda muchísimo a Rius, un dibujante que sí, Guadiana, ¿no? Que digamos
única Podría ser un personaje, la única ocurrencia que tuvo fue, permítanme tantito, voy a ir a hacer pipí dentro de un intercambio público, dentro de un debate. Eso era su propio candidato, ¿no? ¿Cómo ven ahí, Coahuila? Hay una lectura que quisiera compartir con ustedes y preguntar. Guadiana al final no era el candidato del López Obrador. No, era Ricardo. Era Ricardo. Sí. Se la dejan a Mario Delgado y bueno, ahí está el desastre. ¿Y algún coscorrón se llevará a Mario Delgado? Seguro que sí. Pero al final el presidente realmente pierde en Coahuila. Digo, Guadiana tampoco era su candidato. Si ganaba Guadiana, él quería Mejía. No, y rápido recompuso, ¿no? Velasco, luego bien. Sí, o sea, todos se alinearon. Se alinearon muy bien, recompuso rápido. Y el costo fue Coahuila, que también se encontraba ya dentro de nuestro presupuesto en el análisis, decíamos, para la oposición Coahuila, ¿no? O para la Alianza, y para Morena el Estado de México. Que de hecho no sé qué tanto para la oposición o para el PRI. No, porque es del PRI. O sea, el PAN no ganó ahí, el PRD no ganó ahí, es del PRI. Y el PRI luego es muy cuate con Morena. O sea, ¿realmente pierde el presidente Coahuila? No, yo creo que no. Y además hay otro dato, no sé si les parezca interesante. Dijo Mario Delgado ayer, esto prueba, entre otras cosas, para las corcholatas, que las encuestas funcionan. Y 12 horas después, podemos decir, hubo una encuesta que marcó hasta 24 puntos, otra 18 puntos, otra 12, 14 y ninguna 8.3. Entonces, como que volvió ahí a... Pero igual era el mensaje de, te lo digo, Guadiana, para que escuches Marcelo Ebrard, ¿no? Claro, además. Rapidísimo, ya se nos acaba el tiempo, pero a ver, para concluir, ¿quién gana en esta elección en las corcholatas del presidente López Obrador? ¿Cómo mueve esto? ¿Mueve o no mueve para el 2024? Mira, yo creo que, y felicito a Delfina porque es la primera gobernadora del Estado de México y eso como mujer creo que es un gran triunfo, ¿no? Pero a la que posiciones a Claudia, por supuesto, porque evidentemente gana una mujer. Había muchas teorías que decían que México no estaba preparada para una mujer. El Estado de México es el mejor ejemplo. Y segunda, era una candidata que no prendía tanto, no era la mejor. Y sin embargo, con el respaldo de López Obrador lo logró. Entonces yo creo que en mi lógica, yo diría López Obrador estar contento y decir, pues con Claudia la gano. Yo creo que a quien fortalece es a Claudia. Por supuesto que gana Claudia Sheinbaum en dos vertientes. Primero, y lo sabía ella, buena parte del equipo de campaña, y los integrantes del equipo de campaña de Delfina son aliados de esta Claudia Sheinbaum. Sus operadores territoriales, muchos de ellos, incluso de los añejos tiempos de estudiantiles, de la gesta estudiantil, son de Claudia, porque saben perfectamente lo que significa. La operación fue Claudia, ¿no? Creo que sí, ahí ella ganó, y sí, con justo merecimiento en esa carrera. ¿Es Claudia? Es Claudia. O sea, después de Claudia. Yo creo que es Claudia. Es Claudia. Ahora, lo que pasó en Coahuila, que yo, en mi teoría, era una operación que hizo Marcelo y Durazo, el poner hoy que fueran separados PT Verde con Mejía, pues no les funcionó, ¿no? Porque evidentemente si tú ves ahora Durazo, aparte que está en el Consejo de Morena, las últimas posiciones han sido de Durazo, gente muy cercana a él. Entonces yo creo que ahí era un apuesto que le hicieron a qué sucedería, ¿no? O sea, en Coahuila apostó más Ebrard, pues. Efectivamente, efectivamente, y no, la forma no les funcionó. Entonces yo creo que también es algo que hay que analizar con mayor profundidad. Vamos a seguirlo analizando si nos dan oportunidad. Nayeli Gutiérrez, un honor tenerte aquí en este espacio. Gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. También, gracias. Un placer. Marco Levario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto fue Contracara. Continúa disfrutando de la programación aquí en Heraldo TV. Bye bye.